Walter, ¿cómo estás? Diego de la Sala, Emi Espinosa y Flor Menión, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto charlar con vos y un saludo ahí a la mesa. Walter, igualmente, pareciera que hay una especie de lista de espera, ¿no? En el fútbol, que estaban todos medio esperando lo mismo y aparece esta posibilidad de que pueda volver a entrenar la primera división, que Tigre tenga una especie, entre comillas, de privilegio a partir de jugar Copa Libertadores, pero también la sensación es que los próximos son los planteles de la Primera Nacional. Digo, ¿cómo están manejando esa ansiedad teniendo en cuenta que sos el técnico de uno de los equipos que está ahí en la zona más contante y sonante de la ilusión de ascender? ¿Cómo está tu plantel? ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo están viviendo esto? Bueno, sí, es verdad, estábamos todos en una especie de gatera esperando a ver la bandera de largada. Bueno, por suerte ya tenemos un horizonte donde al final del túnel se ve una luz, donde ya podemos proyectarnos a algo concreto, ¿no? Que es la vuelta a los entrenamientos. Con respecto a tu primera pregunta de lo de Tigre, y en cierta forma arrancar antes te da un poquito de ventaja, pero me parece que era lo correcto, ¿no? Porque si ellos tienen que jugar antes y tienen que jugar Copa Libertadores, me parece que es una buena decisión, porque si cada uno vamos a buscar los beneficios propios, nunca vamos a conseguir ninguna forma de volver que estén todos contentos. Pero me parece lógico y bueno, después depende de cuántos días tenemos nosotros para ponernos bien físicamente, y ahí se verá si sacan ventaja o no la vuelta de Tigre. Con respecto a nosotros, estamos rearmando el plantel porque se nos fueron muchos jugadores, en la cual han tenido mejores ofertas de lo deportivo, de lo económico, y no lo pudimos sostener. Temperley es un club que promete lo que puede pagar, es un club ordenado y nos estamos rearmando bien. La verdad que los chicos que vinieron me dejan conforme. Estamos en una situación de privilegio porque estamos en zona de reducido, entonces eso nos permite tener el juego abierto para lo que sea en la reforma o en el campeonato que vamos a jugar en un futuro, cosa que nos tiene con bastante incertidumbre porque no sabemos qué tipo de torneo vamos a jugar, pero tenemos la tranquilidad que nosotros tenemos un beneficio ganado, que es estar en el reducido. Estamos entre los 4 primeros y eso nos da también, más allá de las decisiones que se tomen, nos da la tranquilidad de que nosotros estamos en zona para pelear un ascenso. Pensaba en aprovechar esa oportunidad. Digo, siempre se dice lo mismo, ¿no? Los de afuera no juegan, otros piensan que el apoyo del público es fundamental. Alguna vez, ¿no? Se inventó aquella frase, los de afuera son de palo, justamente en el maracanazo, ¿no? Un uruguayo lo dijo en el vestuario en aquel maracanazo que después da Uruguay. Pero entiendo que el público de Temperley, lo decíamos antes, Walter, es importante. Venés de dirigir a otro grande, ¿no? Del ascenso como Chicago. Digo, te ha tocado saber lo que es jugar en estadios con presión. Digo, sería importantísimo, algo que no va a suceder, en el mejor de los casos no va a suceder, que es el tema del apoyo del público. Se vienen partidos a puertas cerradas y será solo el juego y nada más que el juego, ¿no? Sí, la verdad que es una de las cosas que más vamos a extrañar, ¿no? Primero el público visitante, después ahora ya sin público. Como decís vos, es una hinchada que jugando de local presiona, se hace sentir, alienta. Es un equipo una hinchada que acompaña mucho al equipo. Lamentablemente vamos a terminar el torneo en un ámbito poco motivante, ¿no? Porque, bueno, de hecho uno ahora ve los partidos sin público y ya parece algo frío, parece algo fundamental la presencia del público. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo, y nosotros ya nos tocó jugar un partido sin público en la última fecha con Estudiantes de Buenos Aires y realmente
te tenés que ir acostumbrando a ese clima para no perder concentración. Y lamentablemente es la única forma que nos permita volver a terminar el torneo. Así que esperemos que de acá a fin de año se pueda resolver, porque el público es necesario, porque le da ese color distinto al fútbol. Y bueno, ahora tendremos que hacer un esfuerzo mental para motivarnos de otra manera. Walter, buenos días, ¿cómo estás? Los clubes de ascenso, estamos hablando de Primera Nacional, una categoría hiper fuerte, muy difícil de jugar. ¿Están en condiciones de afrontar todo lo que se está haciendo de manera obligatoria? Estoy hablando de los protocolos, cuando llegue el momento que le toque a ustedes volver a entrenar. Mira, yo te puedo hablar en el caso mío, sí, de Temperley. Nosotros contamos con la posibilidad de tener 2 canchas en el estadio. Eso nos permitiría trabajar en las 2 primeras semanas con 6 jugadores por cancha en 2 turnos tranquilamente. Desde la parte nuestra tenemos los elementos como para cumplir el protocolo. No sé si todas las instituciones tienen esa posibilidad, pero sería bueno que también haya algún ente supervisando, ¿no? Que se cumplan los protocolos. Es muy de argentino que a medida que pasan los días como que se va aflojando y se va dejando de cumplir las normas que pide el Ministerio de Salud. Por eso, más allá del esfuerzo que hagan cada club, sería bueno que haya una entidad que controle, porque va a ser clave que no se enfermen los jugadores para poder reiniciar un campeonato de la manera más normal posible. Walter, ¿tienen o están manejando alguna fecha para regresar a entrenar? Y según lo que el documento que mandó AFA, nosotros iniciaríamos el 3 de septiembre. Creo que el primero, no sé si el primero o el 30, porque cae domingo, serían los estudios. Sí. Y el 2 o el 3 iniciaríamos los entrenamientos. Walter, y en cuanto a lo deportivo, en cuanto al torneo, ¿qué le conviene a Temperley? ¿Que se congele ahora en este momento la tabla y que ustedes directamente disputen un reducido? O, teniendo en cuenta que faltaban solo 9 fechas, por lo menos a Temperley le quedaban 9 fechas, Atlanta tenía una menos, ustedes tienen 32 puntos, Atlanta 38. En términos matemáticos a ustedes les da todavía para disputar esa primera final y ascender directo. ¿Qué les sienta mejor? Bueno, si vos me decís lo que me conviene, obviamente me conviene que se juegue el reducido y ya nos ahorramos las 9 fechas. Pero yo lo que propongo es, lo que a mí me gustaría, que se siga con el reglamento, que se jueguen las 9 fechas que quedan y que respete el modo de torneo como se había diagramado antes de empezar el torneo. Más allá de que a mí por ahí me conviene jugar reducido directamente, pero me parece que es una manera de pensar un poco en el otro también, de ser transparente, de no querer sacar ventaja, porque hoy me toca estar adentro, pero en algún momento también puedo estar dirigiendo un equipo que necesito esa transparencia y que se respete el reglamento desde el inicio, que eso es clave. Después hay que ver los tiempos, porque si nosotros empezamos a entrenar en septiembre, estaríamos comenzando a jugar el torneo a mediados de octubre y por ahí estamos un poco justo con los tiempos. Pero a mí me gustaría que se siga con el torneo, con las 9 fechas y después clasifiquen los 4 primeros, cosa que veo poco probable. ¿Modifican algo esta situación de que durante 2 temporadas no van a haber descensos? Te digo, ¿modifican la cabeza tuya, en la cabeza de los jugadores, mismo también en el rearmado de un equipo? En la parte personal no me modifica, porque yo, la verdad, cuando me toca dirigir siempre trato de estar pensando en lograr metas importantes, que en este caso sería el ascenso. Pero indudablemente haría que la calidad del torneo sea peor. Me parece que
que la competencia es lo que lo hace atractivo, que haya objetivos, que haya premios y castigos. Y me parece en un campeonato que, a mi entender, en los últimos años volvió a crecer y a tomar la misma importancia que hace varios años atrás. Sería retroceder, porque después, al fin y al cabo, es un juego y donde tenés que jugar por algo. Y el que no haya descenso va a significar que tal vez 10 equipos se presenten a jugar por nada, y eso también es peligroso, sospechoso, no le sirve al jugador. Hasta cierto punto la gente también necesita la adrenalina que significa jugar por algo, porque cuando estás peleando abajo genera una adrenalina también para no irte. Así que me parece sería una medida bastante desacertada. No pienso lo mismo de acá a fin de año, que fue una situación de emergencia, y me parece que por ahí se puede discutir, pero es entendible. Pero a partir del año que viene, para mí debería volver toda la normalidad y que haya descenso, porque eso va a jerarquizar el torneo. Walter, dirigiste juveniles, ¿no? Estoy hablando de selección argentina y demás. Y te quiero preguntar, en este tiempo, en estos meses, ¿cuánto has tenido que usar? Uno, cuando dirige juveniles, claramente tiene que ejercer la docencia, entre otras cosas. Digo, ¿cuánto has tenido que usar eso que aprendiste y que tenés en este tiempo con jugadores por ahí no tan jóvenes, pero que entiendo necesitaban contención, ¿no? de un líder? Porque hasta pensando en que por ahí en la primera A, entre comillas, un técnico lo primero que sabe es que, salvo alguna rara excepción, el jugador tiene la heladera llena, y por ahí cuando ya bajamos, aunque sea un escalón, puede haber, es una categoría fuerte la Primera Nacional, pero digo, puede haber algún caso de jugadores que necesiten otro tipo de contención. ¿Cuánto de docente tuviste que ser en estos casi 5 meses? Bueno, sí, como dijiste al principio, nuestra tarea como técnico y liderar un grupo de trabajo significa que uno tiene que abarcar varios frentes. Lo nuestro no empieza y termina con diagraman una práctica de entrenamiento. Y en este caso de emergencia sanitaria, uno por ahí tiene que ampliar el horizonte para abarcar más cosas. Yo traté de estar lo más cerca posible en todos los casos, y como bien dijiste vos, la situación en los jugadores de Nacional B, suele haber mucha diferencia entre jugadores que recién empiezan y los que tienen ya una carrera, y distintas necesidades. Entonces traté de hablar con mi cuerpo técnico, nos repartimos y hacer llamadas y charlar y hablar de la vida, hablar de cómo están y hablar de qué necesitan. Hablar yo tengo un grupo de 3 o 4 jugadores que son los referentes y los capitanes, y que ellos me ayuden a también acompañar a ver las necesidades del plantel, y entre todos tratamos de ir solucionándole problemas urgentes a chicos que por ahí no tienen ingresos y tenían o estaban pasando momentos complicados. Así que en ese sentido estuvimos bastante atentos a la salud mental, a la parte psicológica, más allá de los trabajos con Zoom y los entrenamientos. Me parecía que era un momento que el jugador se tenía que sentir acompañado, y ese acompañamiento también vino de parte de la institución, porque de la dirigencia también estuvieron muy cerca de las necesidades de los jugadores, y en la medida que había casos urgentes trataban de solucionarlo, y creo que lo hemos ido llevando de una manera donde todos han podido pasar estos 5 meses de una manera medianamente buena. Walter, bueno, te has cansado de marcar goles como delantero, pero hay uno en particular que dentro de poco, creo que en diciembre, cumple 35 años, que es un gol que le haces a Argentinos. Vos, Diego, te acordás, sí, casi claro, de la mitad de cancha. Con felicitación del árbitro incluida. Incluida con la felicitación del árbitro, exactamente. ¿Qué momento ese, no? ¿Qué recordás de ese momento cuando, me imagino que no puedes creer que se van a cumplir 35 años? Ni me digas.
Es muy duro eso. Mirá, me acuerdo cuando empezó un programa sin cassette, ¿te acordás cuando empezó el programa sin cassette? Yo ya me había retirado hacía como 6, 7 años y me hicieron repetir el gol. Y estaba solo en la cancha las veces que lo tuve que practicar porque no llegaba de mitad de cancha al arco para repetirlo. Y ahora que pasaron 35 años, ahí lo estamos la viendo. verdad que muchísimo. Y es increíble porque la gente, lo que primero menciona, principalmente el hincha de San Lorenzo, es el gol ese. Claro. Que creo que ayudó mucho a que quede en la historia el gesto de Lustó, que bueno, ahí se está viendo. Le da la mano. Que ahí demostró también su jerarquía como referee, ¿no? Porque claro. Otros estarían pensando, no, si lo saludo van a pensar que quiero ganar en San Lorenzo. Sí. Y el hombre era el mejor de su época y ahí demostró su lado futbolero, ¿no? Porque sintió la emoción de un hincha y me felicitó. Y la verdad que fue un gol muy lindo en un partido que era casi una final, porque Argentino en esa época era un equipo imbatible y nosotros veníamos muy bien. Y sirvió como para cerrar un partido que íbamos ganando 1-0, pero la teníamos complicada y la verdad que es uno de los recuerdos más lindos, más que nada por el cariño que me hace llegar la gente en el día a día, porque no hay hincha de San Lorenzo que me cruce que no me hable de ese gol. Y ahora, hace poquito me habían mandado, en un homenaje que me habían hecho, me habían mandado imágenes. Y la verdad uno lo mira y se te vuelve a poner la piel de gallina. Son las cosas lindas del fútbol, ¿no? Las emociones, que después de 35 años revivir algo y todavía te da esas sensaciones. Pensaba Walter, bueno, después lo que fue el paso por Boca y demás, pero digo, una época donde Temperley era rival, ¿no? Estoy recordando aquel Temperley donde jugaba Marcelo Aldape, sí, donde jugaba el Mudo Casé, el arquero fallecido lamentablemente, ¿no? Temperley era otra vez uno de esos equipos de Primera A, por lo menos un par de temporadas anduvo por ahí, lo habrás enfrentado. Sí, Temperley, para la gente de la época mía, lo identifica mucho con Primera, igual que Quilmes. Son equipos que uno en la adolescencia lo veía siempre en Primera. Es uno de los equipos de ascenso que más perfil de Primera ha tenido. Y futbolísticamente, yo cuando llegué a Temple los cargaba, porque decía, cuando había descendido Temple me había puesto triste, porque cada vez que jugaba con Temple le hacía 2 goles. Da la casualidad que todos los partidos, habré jugado 4 partidos y les hice 8 goles. Así que digo, yo fui uno de los que más triste me puse cuando descendieron. Qué bueno. Walter, yo me quiero quedar en tus épocas como jugador. ¿Era común en esos tiempos que el futbolista critique, opine o discuta con el entrenador sobre el sistema, sobre la forma de jugar, o esas cosas no pasaban? Y hoy que estás del otro lado y hoy que vos sos el entrenador, ¿se te acercan los jugadores para hablar de eso? Mira, en la época nuestra nosotros éramos como más sufridos, ¿no? Como éramos bravos, con personalidad, rebelde, pero también teníamos respeto por la autoridad, ya sea el padre, el maestro, el director técnico en este caso, y no poníamos en tela de juicio. Nosotros entendíamos que no nos correspondía como jugador discutir una decisión que había tomado el técnico. Lo que sí me parecía bien, si el técnico te consultaba sobre alguna duda y te permitía dar tu opinión y participar, sí. Y bueno, de hecho, como jugador, me ha tocado debatir, en el caso mío, en forma de moverme dentro de la cancha donde me sentía más cómodo o con qué sistema de juego me sentía más cómodo, pero porque el técnico me abría el juego. Hoy, como técnico, uno como técnico, la verdad, tiene que ser polifuncional, ¿no? Por ahí hay que dar órdenes y ser autoritario y ser estricto, y después hay otras cosas que las puede consensuar. Y a mí me gusta que el jugador tenga libertad de expresarse, no para discutirme, obviamente, una formación de un equipo o una táctica, pero sí escuchar
si tienen alguna opinión diferente a lo que yo propongo, pero siempre la decisión la termino tomando yo. De todas maneras, no es muy habitual o muchos los casos que los jugadores te vengan a plantear situaciones de este tipo de manera cotidiana, puede ser excepcionalmente. Pero sí trato de incentivar el diálogo para saber también los gustos de ellos. Walter, la verdad, un gusto grande estos minutos de charla. Ojalá que cuando vuelvan, que sea más pronto que tarde, puedan recauzar desde los entrenamientos y que tengamos un final de Primera Nacional como esa categoría la merece, y que Temperley esté ahí, porque ahora está justamente muy pero muy cerca de soñar en grande. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la amabilidad como siempre. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, por permitirme expresarme, y lo más importante en este momento, más allá de querer sacar beneficios personales y aprovechando la situación de Temperley, lo más importante es que vamos a volver a entrenar y que el ascenso se va a definir dentro de la cancha. Me parece que eso es muy valedero y hoy tenemos que agradecer eso, y bueno, ojalá que lo más pronto posible volvamos a la normalidad. Así que le mando un saludo ahí al estudio, que estén todos bien. Un abrazo, que sea con éxito.